Comienza Nuevas Energías, un espacio dedicado a la transformación personal, empresarial y a la divulgación de nuevos paradigmas. Durante los próximos minutos abordaremos temáticas relacionadas con la energía interior del ser humano y cómo podemos utilizar esta para llevar una vida más plena y armoniosa, y con la transformación personal y la evolución del ser humano. Nuevas Energías, un programa de Radio Mairena dirigido y presentado por Eva Turpín. Produce Javier Mauri. Realiza Lola Guerra. Bienvenidos a nuestros oyentes de Radio Mairena 107.4 FM en España. Bienvenidos una semana más al programa número 18 de Nuevas Energías. Gracias a todas las personas por estar ahí y por seguirnos cada semana. Bueno, esta semana nos acompaña desde Barcelona, ahora os la presentaré, Carolina Frontini. Carolina, bienvenida, muchas gracias. Un saludo para ti. Igual, Eva, un saludo. Gracias por estar aquí. Bueno, y un saludo muy especial, como siempre, a nuestro superproductor Javier Mauri desde Sevilla. Hola, Javier. Gracias por estar ahí, como siempre. Gracias. Un abrazo para ti. Bueno, queridos oyentes, gracias también a todos nuestros seguidores del canal YouTube, el canal YouTube de Nuevas Energías de Radio Mairena 107.4 FM España. Bueno, gracias como cada semana por estar ahí. Bueno, os presento un poquito a esta mujer que nos acompaña a este programa número 18 de Nuevas Energías. Ella, como os he dicho, se llama Carolina Frontini, ¿sí? Es de Argentina, actualmente vive en Barcelona. Si hay algo que no digo, que no es así, tal cual, bueno, pues tú me corriges, Carolina, si es así. Argentina de origen, vives actualmente en Barcelona, facilitadora certificada de yoga sensible al trauma, ¿sí? Instructora de yoga, esto lo tengo que leer porque no me lo sé bien, Vyasa, ¿sí? Parece ser que esto lo has aprendido, esta técnica, en Bangalore, India. Luego nos hablarás un poquito más de todo esto. Licenciada en psicología, estudiaste psicología en Argentina, que es tu país de origen. Y bueno, tendremos oportunidad de desarrollar todas estas temáticas después. Como te decía, gracias, Carolina, bienvenida. Un saludo para ti desde aquí, desde Italia, desde la Toscana hasta Barcelona. Gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme. No. Gracias a ti. Bueno, para que vayamos un poco entrando más en esta temática, este programa número 18, Nuevas Energías, bueno, pues yo le he puesto este título, Sanando con el Yoga. Me parece muy interesante toda esta labor que desarrollas, Carolina, pero para que un poquito te conozcan nuestros oyentes de este espacio Nuevas Energías, háblanos un poquito de ti y, bueno, y de tu experiencia personal, ¿sí? ¿Qué es lo que te ha llevado, bueno, pues hasta aquí, ¿no? A tratar todas estas temáticas y a ocuparte de esta labor tan interesante. Bien. Bueno, cuento un poco, comparto el recorrido. Como estudiante de psicología siempre me inquietó haciendo mi formación en mi ciudad natal, en Mar del Plata, en la Universidad Nacional de Mar del Plata, que es la currícula era muy ecléctica, muy diversa en lo que es la línea de psicología, y a mí siempre me interesó la relación entre la mente y el cuerpo. Entonces, paralelamente a estudiar la carrera, y durante todo mi trabajo, en Argentina especialmente, siempre me interesó desde lo personal conocer el cuerpo. Entonces fui incursionando en el yoga primero, en el Hatha Yoga, en meditaciones dinámicas de Osho, en bioenergética, respiración holotrópica, bueno, diferentes tipos de experiencias que paralelamente a mi estudio con la psicología me mostraban sensaciones corporales, y mi interés siempre era, bueno, cómo esto se puede integrar, ¿no?, a la práctica como psicóloga. Yo me desarrollé laboralmente como psicóloga laboral durante 13 años en Argentina, y desde lo personal, a la par, estaba haciendo toda esta búsqueda
por así decirlo, para comprender más. Y en esto, bueno, había algunas piezas que me faltaban, ¿no? Desde la parte de psicología para integrar esta conexión con el cuerpo. Y en un momento conocí a una psicoanalista que llevaba adelante un taller para mujeres de movimiento corporal. Entonces ahí estuve 2 años, ¿no? En ese taller, también desde otro abordaje, ¿no? Desde un lugar de mucha experiencia, de mucho movimiento corporal. Entonces ahí ya el movimiento también entró a formar parte de cómo acercarme al cuerpo, desde lo personal, ¿no? Y bueno, en un momento ya el interés era como vibraba muy fuerte el hecho de ir a India sin conocer, sin saber exactamente por qué, pero sabía que quizás era el lugar en donde quería estar. Y con toda esta inquietud, había estas respuestas que sentía que no las estaba encontrando. Así que renuncié a mi trabajo, mis cosas, y ahí me saqué un boleto de ida solamente a India. Y eso fue como la apertura, ¿no? Un poco desde la experiencia personal, y luego esa experiencia personal se fue integrando a lo profesional. Mi práctica como psicóloga se transformó completamente a partir de India. Cuando llego, yo tenía un poco un recorrido desde Delhi hasta los Himalayas. Y en esas primeras experiencias de conocer, bueno, India, los lugares, me quedé un mes en una parte del río Ganges, al norte, en la montaña, que se llama Rishikesh, ese lugar. Y que tiene, bueno, había muchos ashrams, que son los lugares en donde quizás hay ciertos maestros o están dirigidos por maestros, ¿no? Yo estuve en la casa de un médico ayurveda, entonces ahí conocí un poco más, ya había incursionado un poco sobre la medicina ayurveda. Hice algunas prácticas para mí también desde lo personal, para conocer. Y lo que ahí pasó es que empecé a practicar yoga en esos lugares, ¿no? Y ahí la práctica corporal del yoga fue otra experiencia diferente a la que he vivido en Argentina. La profesora, que formaba parte de las personas que estaban a cargo de distintas actividades en el ashram donde estuve, desarrollaba la práctica con un estilo, con una forma que a mí me generó mucha curiosidad. Me hizo sentir que cada vez que hacíamos un movimiento volvíamos a una forma del yoga que es Tadasana, que es como volver a centrar, y desde ahí uno notaba cómo estaba y volvía a hacer otro movimiento, otra asana, otra postura. Entonces esa dinámica me interesó mucho, me hizo sentir diferente, ¿no? En relación a lo que había experimentado antes. Y ahí quise estudiar la filosofía del yoga, darle como un lugar, ¿no? Un estudio, pero también lo estaba pensando desde un enriquecimiento personal, lo estaba vivenciando, ¿no? Estaba vivenciando la práctica y el querer estudiarla, el querer llegar a ese instructorado de yoga, era desde lo personal. Hasta ahora yo había como dejado un poco en suspenso qué iba a hacer con mi vida profesional. Y bueno, después de estar en distintas ciudades de India, me tomé un tren de 2 días hasta Bangalore. Y ahí, el lugar en donde hice este instructorado de yoga es un hospital escuela. Es un campus enorme en donde conviven los profesores que dan el instructorado de yoga, pero también forman a estudiantes en medicina ayurveda. Y está la parte del hospital en donde están médicos y los pacientes, ¿no? Entonces es un campus enorme donde se genera esa convivencia. Y bueno, también la experiencia, ¿no? de atravesar por esa formación, que para mí, sorpresa, por así decirlo, la práctica del yoga estaba integrada a la salud mental, en el mismo tratamiento que llevaban adelante en ese campus y en ese hospital los médicos, ¿no? Entonces el paciente estaba ahí y atravesaba por prácticas de medicina ayurveda, naturopatía,
alopatía y prácticas del yoga, tanto desde lo corporal como desde un momento de reflexión y de filosofía. Y eso me llamó más la atención, el hecho de cómo ya estaban estudiando en ese lugar cómo incorporar el yoga a, por ejemplo, tratar o acompañar el tratamiento, ¿no? de depresión, de ansiedad, los síntomas del estrés crónico especialmente. Y desarrollar un tipo de meditación en movimiento basado en principios que están escritos en los Vedas, en los Upanishads, y que específicamente buscan como reducir el efecto quizás negativos o del estrés crónico en el cuerpo. Entonces, esa fue, digamos, mi tesis o mi proyecto final para cerrar la formación como instructora de yoga, en donde había vivenciado esa integración, ¿no? Ya tenía como ciertas respuestas y cerraba un poco más el rompecabezas que yo tenía, ¿no? Y desde ahí, todavía teniendo eso como una experiencia personal, me fui a Londres. En Londres estuve 4 años y es ahí en donde tomo contacto con el yoga sensible al trauma. A partir de poder o de estar en la ciudad, yo ya había hecho algunos voluntariados en India, entonces lo primero que hice al llegar a Londres fue empezar a contactarme como quizás voluntaria, ¿no? De la Cruz Roja, empezar a buscar espacios de integración. Entonces, bueno, ahí empieza un poco la experiencia de ver cómo llevo adelante la práctica del yoga, ya también un poco desde lo laboral, viendo cómo eso estaba transformando mi práctica laboral. La primera experiencia que tuve fue de estar en un centro de refugiados, o un centro en realidad que la Cruz Roja destinaba para homeless. Entonces, bueno, la gente ahí iba a tener su desayuno, tenía ducha, tenía espacios para estar, y era durante el día, como un centro de día, más bien, en donde se ofrecían diferentes actividades. A mí me formaron en lo que es un masaje con ropa, y en esa interacción con personas que estaban atravesando una situación de vulnerabilidad, había mucha gente migrante, empecé a tomar contacto con mujeres que eran migrantes de Europa del Este. Entonces, hubo una posibilidad de empezar a ofrecerles prácticas del yoga. Y ahí un poco yo venía con la línea que había aprendido, que estaba, ¿no?, como una clase regular de yoga. Pero cuando empecé a llevarla adelante con estas personas que estaban en situaciones de vulnerabilidad, ahí me di cuenta que no, había que cambiar, había que hacer algo para que esa práctica sea más accesible a cómo estaban estas personas, al estado emocional, psicológico y corporal de estas personas. Muy bien. Tendremos posibilidad, Carolina, de desarrollar esta temática, ¿sí?, que decías tú de las mujeres. Bueno, la verdad es que, bueno, es muy interesante todo esto porque, bueno, estos días, este programa, este espacio de Nuevas Energías, pues intenta, pues eso, llevar transformación, ¿sí?, empoderamiento a las personas, obviamente desde el interior, dar instrumentos, ¿sí?, para que las personas puedan empezar a transformar su propia vida. Y bueno, un poco leyendo tu historia personal y todo este recorrido tuyo, pues me parece muy interesante porque eso que decías tú muchas veces, de esa inquietud personal, ¿no?, que en algún momento de nuestra vida pues todos vivimos, ¿no?, y que es casi la normalidad, y cuando no ocurre es cuando quizá tenemos que preocuparnos, ¿no? Es cuando empezamos a transformarnos, ¿no? Empezamos a transformar nuestra vida, incluso como profesionales, y bueno, eso es lo interesante, ¿no?, de estas nuevas energías, de todos estos cambios, cómo empezamos a través de nuestro cambio personal, ¿sí?, para luego poder ofrecer todo eso a las demás personas. Bueno, pues me parece muy interesante, la verdad es que lo he leído todo ese recorrido y bueno, ahora lo desarrollaremos un poquito más. Doctor Javier Mauri, a ti la palabra. Pues bueno, la verdad que eres una persona
valiente porque lo deja todo y te vas a un país nada más y nada menos que la India, que es la cuna de muchísimas cosas. Y curiosamente es una de las cunas de muchas cosas y todas buenas. ¿Para qué nos vamos a engañar? Para ir centrando un poquito lo que es el, el tema para las personas que nos estén escuchando y la que nos vayan a escuchar, eh, ¿qué es, qué es un trauma? ¿Cómo podemos definir lo que es un trauma? Bien, bueno, desde una experiencia podemos hacerlo como lo más general. Quizás es una experiencia, un evento que produce una desregulación quizás emocional de una intensidad superior a la capacidad de integración a nivel mental, ¿no?, que tiene la persona en ese momento, que ocurre el evento o la experiencia, y que puede suponer algún peligro o amenaza a nivel de integración física o psicológica, ¿no? Es un evento, una experiencia de una intensidad, digamos, superior a la capacidad para integrarla, ¿no?, desde lo mental. Entonces, eso como quizás lo más general que podría transmitir, ¿no? Y cómo ahora, si un evento se repite o si experiencias de esa intensidad se van repitiendo, bueno, eso va generando efectos a nivel también psicológico y corporales, ¿no? Especialmente para focalizar un poco el efecto de una experiencia traumática, interfiere en esta integración a nivel cognitiva, ¿no? Entonces, el recuerdo de esa experiencia se tramita a nivel del cuerpo. Por eso, la práctica del yoga va a colaborar con esa integración, con esa... comenzar a notar precisamente esas sensaciones corporales que han quedado como, ¿no?, disociadas, como aisladas, y que reaparecen no a nivel verbal, sino que por eso es a una persona que ha vivido un evento se le dificulta precisamente la narrativa de ese evento, porque una parte del efecto del trauma es que precisamente genera un efecto en estas partes del cerebro, especialmente el área de Broca, que dificulta la comunicación o poder describir, ¿no?, detalles a nivel del lenguaje o narrativa de lo sucedido. Entonces, reaparece ese evento a través de imagen, a través de lo que son sensaciones o sensoriomotrices, o son recuerdos sensoriomotrices en realidad, a través de imágenes, de olores, de sonidos, ¿no?, que reconectan o vuelven a esa experiencia. Entumecimientos en el cuerpo, tensiones, movimientos involuntarios, especialmente también. Entonces, toda esa experiencia somática que ha quedado como efecto del trauma es lo que este abordaje en particular, digamos, le da lugar o trata o toma para integrarla como desde lo verbal. O sea, es como llevar adelante o darle validez a todas estas sensaciones, darle lugar, empezar a notarlas para que se integren a nivel cognitivo poco a poco, pero desde la experiencia corporal, ¿no? Estamos hablando, Carolina, de que un simple sonido, un olor, puede desencadenar la misma sintomatología y el mismo terror que el trauma que lo provocó, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Porque hay una parte, o sea, el sistema nervioso automático, que es en donde ahí se alojan y de donde ahí se vuelve a reaccionar, continúa en un estado de alerta, en el mismo estado de sensación de amenaza que se vivió en esa situación. Por eso un olor o una canción o cualquier estímulo sensorial externo puede como reactivar, porque continúa una parte del sistema nervioso, de nuestro sistema nervioso, en estado de alerta. Entonces se vuelve a activar y se vuelven a activar estrategias defensivas que quizás en ese momento, y este es el punto también,
ya no son necesarias, porque la situación quizás de peligro ya pasó, pero el cuerpo sigue reaccionando como si estuviera aún en esa situación de peligro. Entonces, de alguna manera, el yoga lo que está colaborando es con generar un estado de relajación y de regulación, como si, voy a decirlo así, como un mensaje, ¿no?, de calma, diciendo, bueno, ya pasó, ya, pero desde la experiencia, desde el movimiento corporal, ¿no? O sea, es ese mensaje al sistema nervioso autónomo de decir, bueno, ya pasó el peligro, ¿no? Entonces, ahí se puede quizás ampliar, y esa es la experiencia que he tenido, las estrategias adaptativas y de defensa. ¿No? La persona puede empezar a responder de otra manera, ¿no? O sea, y quizás no reaccionar, sino darse la oportunidad de ir respondiendo a las situaciones en lugar de reaccionando. Pero para eso está todo este trabajo corporal, que lo convoca o propone o invita a en principio empezar a notar poco a poco, muy progresivo, esas sensaciones que han quedado alojadas en el cuerpo. Bueno, fíjate, perdona, que es que me está maravillando, porque es que es, perdona, es que tengo muchísimas preguntas, tengo miles de preguntas. O sea, es que estamos hablando para que la gente no siga que una situación traumática no es una mala experiencia y poco más. Es algo que se hace automático, como aprender a conducir, y que desencadena toda una serie de conductas terroríficas. Y lo que tú estás planteando es que desde el yoga se puede enseñar al cuerpo a ir desactivando corporalmente, físicamente, todas esas conductas y decirle a nuestro sistema nervioso central, oye, párate, que esto ya pasó, que esto no es un peligro. ¿Esto es así? Exactamente, es así. En complemento con ese espacio de psicoterapia verbal necesario, ¿no? O sea, para poder tramitar esa experiencia a nivel de reflexión, ¿no? O sea, de cómo, por eso quizás para ponerlo en palabras desde lo verbal o desde el espacio de psicoterapia, desde la reflexión, es un proceso que va desde arriba hacia abajo, complementándose luego desde lo corporal, que es información que iría desde el cuerpo, o sea, desde abajo hacia arriba. Entonces, ahí se da esta integración o este complemento de prácticas. Cuando en esta experiencia que les compartía con las mujeres migrantes o luego me incorporé a la organización latinoamericana que trabaja con mujeres, especialmente con mujeres que han vivenciado o viven situaciones de violencia por razones de género. Claro, me encontraba con estas reacciones en donde los cuerpos, por así decirlo, de estas mujeres estaban o en letargo, entumecidos o con una hiperactividad, ¿no? Entonces la atención estaba muy dispersa y claro, el poder seguir en una clase de yoga, por así decirlo, regular, era muy difícil. Entonces ahí es donde, por ejemplo, estas fueron decisiones que fui tomando en función de la experiencia y de notar cómo estaban estas personas y entonces empezar a dar una respuesta sensible a eso. Entonces lo primero que hice, yo no utilizo, por ejemplo, música. Estas son opciones, ¿no? Pero voy compartiendo, ¿no?, cómo es. Entonces no se utiliza música precisamente porque puede estimular, no porque no se puede hacer, sino porque en este caso y dirigido a estas personas quizás interfiere más que lo que puede aportar. No utilizo incienso ni velas, esto para ir dando una imagen, ¿no?, de cómo es, que son opciones. Obviamente hay muchísimas líneas del yoga y todas tienen sus beneficios y a dónde. En este abordaje particular se hace esta metodología y estas adaptaciones para que, digamos, se pueda incluir en el contexto clínico y tratar con personas, porque ha sido diseñado especialmente para tratar con personas que tienen historias de trauma complejo.
Entonces, estos elementos que forman parte del yoga se van como, ¿no? Se va haciendo una práctica tal vez cada vez más ascética, y en el lenguaje también. Entonces, comencé a ir al ritmo de la persona, ir a seguir al ritmo del grupo, ver que simplemente con 2 o 3 movimientos ya se sentía, o ya era suficiente, con simplemente hacer un movimiento que coordine, porque algunas veces no lo podían hacer, o sea, que coordine, por ejemplo, esta apertura, a veces no era necesario por cómo estaba, como vos decías, como este estado, ¿no? del sistema nervioso y del cuerpo. Entonces, o la integración, el poder sincronizar la respiración con un movimiento corporal, es muy difícil, por ejemplo, porque ya hay dos aspectos a integrar. Entonces, todo esto que fui observando y que fui transformando la práctica de lo que un poco había aprendido en India, aunque en India, por ejemplo, mi práctica no era con música. Entonces, mi formación también fue una formación muy, que también estaba dentro de esta línea, ¿no? de integrarla a la salud mental o al tratamiento. Y con estas transformaciones, que intuitivamente, por así decirlo, o respondiendo a lo que veía, se le dieron forma cuando me formé en este abordaje y descubrí este abordaje específico de yoga sensible al trauma que está desarrollado en Estados Unidos. Vale. Carolina, luego nos explicarás un poquito más en qué consiste. La verdad es que efectivamente a mí también me llamó muchísima la atención, así como al doctor Mauri, en el sentido de que esta práctica, bueno, pues podamos actuar como una especie de desprogramación, ¿sí? De eso que hemos vivido. Me parece, pues la verdad, muy interesante. Bueno, un poco estudiando un poco tu labor, me llamó la atención en relación, obviamente, con todas estas temáticas que desarrollas tu labor con las mujeres, ¿sí? Estás muy comprometida con las mujeres, luego nos hablarás un poquito también del proyecto En Clave de Ocio, en qué consiste, y bueno, con esos traumas y abusos que, bueno, pues todavía, ¿sí? Seguimos viviendo, ¿no? En el planeta Tierra, ¿sí? De forma muy inconsciente, todos esos abusos, todos esos traumas. Has trabajado con mujeres que han sufrido violencia de género, que han sufrido violaciones, abuso sexual. Y bueno, me parece muy interesante esta labor y puede verdaderamente aportar mucho. Me gustaría que nos hablaras un poquito más, para todos nuestros oyentes, en qué consiste esta labor tuya con las mujeres y qué es lo que te ha llevado tanto a comprometerte con ella a través de esta práctica que, bueno, si quieres también explicarnos un poquito en qué consiste este yoga sensible al trauma y cómo puede ayudar efectivamente a estas mujeres en estas situaciones. Bien, podría continuar desde el origen del abordaje, porque también está vinculado con, precisamente, con llevar una práctica corporal a personas, a mujeres, pero en general cuando surge en el Trauma Center de Boston, surge a partir de poder integrar un espacio corporal para... En ese momento se estaba trabajando, por ejemplo, con veteranos de guerra, con mujeres víctimas de violencia de género, con personas que habían atravesado abuso sexual. Entonces, el abordaje psiquiátrico y psicológico, como que, bueno, podía avanzar y llegar, pero llegaba a un punto en el cual un montón de sintomatología quedaba ahí todavía... continuaba, digamos, ¿no? Que tenía que ver con sueños recurrentes o esta hiperactivación. Entonces, para tratar eso en este Trauma Center de Estados Unidos, en ese momento dirigido por Bessel van der Kolk, se empieza a incorporar o a ensayar, ¿no? Una práctica de yoga, y ahí en esa creación o en ese desarrollo es donde se empieza a crear una metodología también en respuesta a lo que iban recibiendo de las personas. Desde la vestimenta hasta el lenguaje, hasta, por ejemplo, el tacto. O sea, en una clase de yoga, la instructora puede acercarse a quizás acomodar la forma. En este espacio no
No en el sentido, ¿por qué? Porque lo que importa es la experiencia que está teniendo la persona y cómo está sintiendo la forma. Con una facilitación guiada o segura, lo importante es la experiencia, no está ni bien ni mal, sino cómo lo está vivenciando la persona. Por ejemplo, un punto clave, o para mí es clave en la interacción, es que es una práctica que se va creando en un contexto de una relación segura. Toma sus bases, este abordaje, en la teoría del apego, en los desarrollos de la neurociencia. Y esto también, para ya tener una idea de qué implica generar un contexto en donde la persona se sienta segura, ¿no? Yendo hacia esas mujeres, ¿no? Pero, y desde ahí no hay un contacto físico, no hay una asistencia física, sino verbal. Todo este espacio en donde se tienen en cuenta todos estos elementos de cuidado y se establece en relación, es una práctica en relación, en donde la experiencia del otro es validada, no hay juicio de valor, no hay interpretación, ¿no?, del movimiento, sino un compartir. Entonces, desde ahí, el lenguaje hacia el cuerpo es invitativo y no indicativo. Yo no le indico a la persona qué hacer con su cuerpo, o sea, desde este abordaje no se le indica, sino que se invita al movimiento. Y desde ahí se dan opciones de movimiento. Entonces, esas opciones generan un espacio de elección, de toma de decisión. Entonces, yo muevo o muevo el cuello por ejemplo, de diferentes maneras. Según lo que siento, elijo cuál continuar moviendo. Esos espacios son los que se van ofreciendo y brindando. Entonces, ¿por qué introduzco de esta manera? Porque precisamente en una situación de violencia, todo esto está en juego. Hay una coacción, no hubo una toma de decisión, y lo que va generando esta práctica o va promoviendo es, en principio, esta conciencia corporal de notar, la toma de decisión y la autonomía, lo que va dando confianza y empoderamiento, ¿no? Yo voy tomando decisiones con mi cuerpo y eso va generando experiencia, y eso va generando también, desde lo que yo he visto en el proceso con las mujeres, una toma de decisión también en otros aspectos de su vida. O sea que esa práctica en donde se dan un momento, porque también es eso, se dan a sí mismas un momento para estar en las sensaciones del cuerpo, hasta dónde, y el estar, esta es otro, por así decirlo, efecto, ¿no? El poder o objetivo, el poder expandir esta capacidad de estar en las sensaciones corporales. Para eso hay un proceso. Algunas mujeres pueden estar poco al principio y hasta ahí, porque ahí van notando, ¿no? Y ese es el acompañamiento. ¿Y por qué me fui un poco interesando? Porque me pareció, honestamente, hay una resonancia. No tengo mucha... fui navegando y me resonaron estos espacios y ahí estuve proponiendo. Lo primero fue en esta experiencia que les contaba con mujeres migrantes, y eso se fue como ampliando, se fue hasta llegar quizás al proyecto de Madrid, pero el primero fue en esta organización de Londres con la comunidad latinoamericana. Entonces, ¿cómo es esa resonancia? Tiene que ver con darle un lugar de validación a la experiencia corporal de estas mujeres que han transitado esta situación. Entonces, las organizaciones brindan servicios de psicoterapia, que obviamente generan beneficios y le dan lugar. Lo que hemos encontrado con el equipo, específicamente de LORS, que fue quienes escucharon, quienes pudieron decir, bueno, sí, nosotras podemos llegar con estas mujeres hasta un punto y luego queda ahí algo que no podemos seguir tramitando. Entonces, las psicoterapeutas atravesaron por la práctica y desde ahí es que notaron su propio cuerpo, cómo también está su cuerpo cuando escuchan un relato de una mujer que ha tenido
una situación de violencia, en donde también el cuerpo del terapeuta se integra o se le da lugar. Entonces, nos llevó meses armar esta propuesta, que haya presupuesto para estas clases, para estas mujeres, y la experiencia ha sido con muy buenos resultados cuando se generó un grupo de yoga para las mujeres que estaban en tratamiento psicoterapéutico en Londres. Con esa experiencia es que yo llego a España, con la experiencia de poder continuar en esta línea, y honestamente es algo que vibro, no es algo, o sea, no sé si decirlo de otra manera, pero me resuenan los espacios, el poder, bueno, cuando veo que sí hay resonancia en la organización. Bien, y parte de por qué también me he interesado en esta problemática, quizás como en las experiencias con las que estoy trabajando, de personas que viven abuso sexual o violencia por razones de género, porque son problemáticas complejas que lo que yo voy entendiendo es que requieren de una integración de prácticas para poder ser abordadas, ¿no? De una red de profesionales que pueda acompañar los procesos para abordar estas problemáticas. Entonces, mi interés también está ahí, en el trabajo en equipo o en el trabajo en red con los profesionales. El cambio fuerte que yo hice desde la práctica profesional es que no estoy en este momento ejerciendo desde la psicología clínica, por así decirlo, sino que me he abocado al espacio corporal en complemento con psicólogos, con psiquiatras. Entonces la persona atraviesa estos dos espacios, por ejemplo, ¿no? Y si está en una organización, atraviesa más espacios todavía. Pero esto es algo que para mí fue como fundamental que vivencié en India. Digamos, esta conjunción o esta integración de espacios es lo que yo veo que va generando el proceso, ¿no? de abordar y de tratar en forma integral, en este caso, los efectos de la violencia de género en el cuerpo, a nivel psicológico, a nivel emocional de las mujeres. Y es una decisión, ¿no? El poder apostar al trabajo en equipo, al trabajo interdisciplinar y sobre todo en redes de apoyo. Porque eso es algo que también se empieza a abrir en la experiencia de estas personas. El poder comunicar, esa es la otra estrategia que va apareciendo, ¿no? Desde una estrategia defensiva a la posibilidad de comunicar lo que están sintiendo, lo que están pensando y de pedir ayuda. Entonces, la parte que me convoca es que son problemáticas complejas que para mí requieren prácticas integradas, ¿no? Para poder abordarlas. Y quizás podría compartir una o dos frases de mujeres que han estado en lo que es estos proyectos, en donde generalmente los proyectos han sido brindar un espacio en el caso del Ayuntamiento de Madrid pudo financiar clases de yoga sensible al trauma dentro de lo que es la Federación de Mujeres Progresistas, que fue quien presentó el proyecto de Enclave de Ocio, dentro de un marco de autocuidado. Esa era la propuesta, generar prácticas de autocuidado. Entonces el yoga sensible al trauma se integró en ese tipo de prácticas, y estas mujeres tuvieron 8 clases que estaban acompañando el proceso de psicoterapia que ya estaban haciendo en la federación. Y como resultado han expresado, ¿no? Una ha dicho: ahora me doy cuenta de qué me incomoda teniendo conciencia de mi cuerpo y estado. Las sesiones de yoga han sido aprovechar un rato dedicado a mí y darme cuenta de qué me hace sentir bien. Las sesiones me han ayudado a notar desde dónde tengo la contractura, notar dónde me duele cuando estoy tensionada alguna zona del cuerpo. Y principalmente me está gustando el poder darme cuenta de las sensaciones del cuerpo y parar. Pensar si esto me está doliendo, decidir no hacerlo o hacer otra cosa que me dé calma. Esta otra cosa que me dé calma es precisamente lo que hay que explorar en forma conjunta. ¿Qué movimientos del cuerpo me dan calma?
dónde me estoy incómoda, dónde estoy cómoda. Esa es la experiencia que van teniendo. Y en esa experiencia van tomando decisiones. Y esa toma de decisiones va generando autonomía, confianza. Y el ritmo lento se agradece. O sea, el ritmo lento quiere decir que vamos al ritmo de cada uno, en el cual cada uno logra su ritmo y no tener que hacer lo que hace la compañera. En este caso es no tener que hacer lo que hace el otro, sino darme un momento para hacer lo que yo siento que necesito hacer con mi cuerpo, ¿no? Y el hecho de buscar movimientos que calmen es parte también de la propuesta, ¿no? Y es una exploración que no hay, en esto no es algo prescriptivo, es algo que se descubre en relación, ¿no? Como facilitadora, la propuesta es ofrecer una relación desde la teoría del apego, una relación de vínculo seguro, en donde uno esté disponible, haya una respuesta sensible hacia lo que trae la persona, ¿no? Importante, Carolina. Bueno, otra pregunta es que no tenemos mucho tiempo y tenemos que, bueno, un poquito sintetizar. Aquí teníamos muchas más preguntas, pero bueno, estás invitada a volver. Ya sabes que esta temática creo que es muy interesante, es innovativa, ¿sí? Sé que también trabajas con profesionales, psicólogos, psiquiatras, donde de alguna forma, pues bueno, intentas concienciar de la importancia, ¿no?, de integrar todas estas prácticas corporales, verbales. Bueno, hay muchas cosas, habría muchas cosas que decir. Me parece interesante, también eres instructora de meditación y usas la meditación también, bueno, pues para trabajar todas estas temáticas de las que estamos hablando del trauma. Te quería preguntar, Carolina, ¿qué efectos, según tú, puede tener la meditación en el tratamiento del trauma? Y si consideras que sería importante, como forma también, además de curativa, preventiva, introducir la meditación en las escuelas, que bueno, ya sabemos que tiene muchísimos efectos benéficos, pero en cuestión de estas temáticas que tú tratas del trauma. Bien. En el trauma lo que se prioriza, por ponerlo de estas palabras, es la percepción exteroceptiva, o sea, la atención de la persona va hacia los estímulos externos en detrimento un poco de lo que se llama interocepción o introspección, pero más que nada una función muy específica que es la interocepción, que es nuestra capacidad de notar las sensaciones corporales, especialmente las sensaciones más viscerales del estómago, el ritmo cardíaco, la respiración. Todo eso va quedando de alguna manera la persona como que se va disociando, va quedando en un segundo plano y se desarrolla más las percepciones externas, ¿no? La exterocepción. Entonces, la práctica de meditación, en el caso del yoga sensible al trauma, es una atención plena hacia las sensaciones corporales. O sea, eso genera una estimulación en una parte del cerebro, que es la ínsula, que propicia, o sea, que va generando actividad y propicia esta función interoceptiva que está quedando relegada en el trauma. Entonces, la posibilidad para diferenciarlo, por ejemplo, la meditación puede estar dirigida, o la atención plena puede estar dirigida hacia una palabra, hacia una música, hacia un mantra. En el caso específico, para trabajar con personas que estén quizás o hayan atravesado una experiencia traumática, es la atención plena hacia las sensaciones corporales y las sensaciones especialmente que tienen que ver con esta función interoceptiva. Notar el ritmo respiratorio, si es corto, si es no, notar el ritmo cardíaco, la tensión muscular. Todo eso va generando experiencia de registro y va generando este desarrollo a nivel de esta parte, ¿no?, del cerebro. Entonces, la atención se le va dando lugar hacia lo interoceptivo, la introspección. Y eso colabora con poder tomar decisiones desde ahí, ¿no? Y no desde el otro o la estimulación externa. Entonces la meditación cumple este papel en lo que es el trabajo con personas que han atravesado una experiencia traumática. Y en relación al desarrollo, yo creo que sí, que es completamente
viable y quizás ahí es donde uno puede, o sea, donde entiendo que podemos incorporar, ¿no? La filosofía oriental nos trae quizás la posibilidad de generar espacios dentro de nuestro desarrollo, dentro del desarrollo infantil, espacios introspectivos, o sea, espacios en donde podamos conocernos, conocer el cuerpo, conocer la respiración, y eso va generando también, digamos, o promoviendo la regulación emocional, ¿no? Desde una edad temprana. Entonces creo que sí, el poder brindarles a los chicos, de hecho hay una experiencia muy, muy particular de una de las personas con las que he trabajado, que es maestra, y que a partir de su propio proceso, a través del yoga sensible al trauma, lo ha ido llevando a los niños, y es increíble cómo asimilan, se dan un momento, se ponen sus Claro. sillas para hacer los movimientos, que son 3, y ahí está el otro punto. Acá, o sea, he ido como eligiendo en esta situación donde quizás menos es más, o sea, cuanto más accesible sea para la persona, lo puede asimilar a su vida cotidiana, ¿no? Y los niños lo incorporan así. Bueno, no sé si tenemos problemas con la conexión. Carolina, ¿nos escuchas? Yo por un momento te perdí. Javier Mauri. Yo la he estado escuchando bien. Nos tenemos que ir, Eva. Ay, ay, ay. Ya Hemos nos perdido el audio. Yo los escucho. Yo te escucho bien, Eva. ¿Tú nos escuchas, Eva? Eva, ¿tú nos escuchas? Productor Mauri, no te escuchamos. Yo la escucho, yo los escucho a los dos. Creo que es cuestión de Eva, pero no sé qué es lo que le pasa. Bueno, voy a despedir yo, porque Eva... ¿Vosotros os escucháis? Sí. ¿Qué Carolina, pasó con mi audio? Carolina, muchísimas gracias. Wow. Muchísimas Gracias, Javier. Y seguiremos ahondando, ¿de acuerdo? Vale. Continúa tú, Javier. Continúa tú, a ti la palabra. Vale, muchas gracias, Carolina. No, gracias a los dos y gracias por la invitación y por el espacio. Ha sido un placer.